Muy bien, entonces vamos a hablar de la prueba de expresión e interacción oral, la tarea 4. ¿Sí? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ya hemos visto en las otras tareas que va aumentando el nivel. En la tarea 1 teníamos que hablar sobre nuestra información personal. En la tarea 2 teníamos que describir una imagen. Es para ver cómo está nuestro vocabulario para relacionarnos con nuestro entorno. En la tarea 3 es una situación social, como ya escuchamos los audios de los alumnos, de los compañeros que enviaron la tarea, que es para rechazar una invitación, quedar con un amigo. Hay que escoger algunas situaciones sociales y trabajar sobre ello. Entonces ahí en la tarea 3 nos evalúan el lenguaje social. Ahora vamos a ver la prueba de expresión e interacción oral en la tarea 4, donde se nos va a evaluar la opinión que nosotros tengamos sobre determinado tema. Nos van a hacer unas preguntas y nosotros tenemos que responder como de forma profesional responderíamos algunas preguntas en torno a determinados temas. Generalmente son temas de actualidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Ok, vamos a ver, dentro del examen CIELE vamos a entrar en la prueba de expresión e interacción oral y vamos a buscar la tarea 4 para ver de qué va, ¿sí? ¿Ok? A ver, entonces, terminamos aquí, ¿sí? Esta tercera pregunta, le damos grabación realizada con éxito y vamos a tener dos situaciones, ¿ok? La de, por ejemplo, cancelar una cita con el dentista o comprar un automóvil. Bueno, esta sería la segunda opción de la tercera. Escogemos una, respondemos siguiendo las instrucciones. Vamos a tener un tiempo para pensar un poco nuestra respuesta. Tenemos que disculparnos, explicar las razones con mucho detalle en Shira Linguist y proponer una fecha, hacer una propuesta, una fecha, una hora para una nueva cita. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, aquí vamos a grabar. Recuerden que tienen 1 minuto y medio. Por favor, graben más de 1 minuto de respuesta con bastante detalle. ¿Sí? Terminamos y ahora sí vamos para la tarea 4. En la tarea 4 les va a aparecer el tiempo, un tiempo límite. Y solamente les va a aparecer los títulos, el reciclaje y los alimentos transgénicos. ¿Ok? Títulos de los temas. Ustedes tienen que escoger el tema que más les llame la atención, del que tengan más información, ¿sí? Generalmente los alumnos escogen el reciclaje, a menos que sea un alumno que sea especialista en alimentos transgénicos, en este caso, que son dos de los temas que ellos colocan en el simulador. Entonces les piden leer un texto, ¿ok? Y después de leer un texto, vamos a escuchar las preguntas, vamos a grabar la respuesta y vamos a tener 1 minuto para grabar cada respuesta. Y también vamos a tener 1 minuto para leer el texto. Entonces fíjense que los textos son muy descriptivos. El reciclaje a nivel mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera el ecosistema y pone en peligro a la flora y la fauna del planeta. En una visión ecológica, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. Generalmente son textos muy descriptivos del tema y de donde podemos sacar palabras claves. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar la primera pregunta. A ver, ¿qué nos dice? Mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? Mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. Ok. Bueno, acá comenzó a grabar de una vez porque yo la puse la pregunta 2 veces. Pero se fijan que la pregunta está relacionada con los hábitos de consumo, está relacionada con la industria, con la publicidad y tiene que ver un poco con esto, pero es un poco contrario al texto también. Entonces tenemos que hacer un balance, una opinión y demostrar o explicar hacia qué somos más ligados, ¿no? Hacia qué nos inclinamos más.
si hacia los buenos hábitos de consumo o a consumir y no reciclar, que es un poco lo que se plantea en este tema, ¿no? Entonces vamos a tener un minuto para grabar la respuesta y explicar. Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer estas respuestas, ¿ok? Y después vamos a suponer que ya grabamos nuestra respuesta, ya no tengo más nada que decir para que no quede grabando silencio en estos 5 segundos. Le doy terminar la grabación y vamos a escuchar la próxima pregunta. Vamos a escucharla 2 veces. En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? Ok, entonces la primera pregunta era de opinión. La segunda pregunta, ustedes tienen que dar información relacionada con ese tema y lo que está sucediendo en su país. ¿Cómo está funcionando eso dentro de su país? O por lo menos en su país, en una parte, en la parte donde ustedes vivan. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Sí? En su región. ¿Ok? Si hablamos del reciclaje, ustedes me pueden decir ahí si la gente recicla, si no recicla, si reciben multas por no reciclar, si pueden arrojar basura en cualquier lugar de la ciudad o si hay un relleno sanitario, ¿ok? Todo eso tendremos que explicarlo ahí en esa pregunta 2. Y la tercera, pero no menos importante, es la última pregunta que es hipotética. Ellos nos van a hacer una especie de hipótesis y ahí tenemos nosotros que responder lo que nosotros pensamos en torno a eso, ¿sí? Tenemos que escuchar muy bien las palabras y saber muy bien los significados. Para esto tenemos que hacer muchas lecturas y escuchar muchas cosas en español para ¿Es poder usted entrenar. partidario de sancionar a Como las digo. personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? Muy bien, les decía que aquí ya las palabras son de más alto nivel. Entonces tenemos que tener una buena escucha en español, una buena habla, por supuesto, una buena lectura para poder entender de qué se trata esto, qué es lo que me están preguntando ahí. En esa pregunta, ellos están pidiendo su opinión o qué haría usted, qué se faría si tengo un gobierno bon que fornece todas las posibilidades de hacer reciclaje e que você opina que eles penalizarem as pessoas que no façam. Eso es lo que dice esa pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que responder qué pensamos nosotros sobre eso, ¿ok? Y bueno, después que grabamos nuestra respuesta, aquí las respuestas igual no pueden ser cortas. Tienen que ser aproximadamente de 45 segundos, 50 segundos, casi el minuto, ¿sí? Con mucho detalle. Entonces, terminamos de grabar y nos van, bueno, ahí va a saltar a la próxima, ¿no? La próxima tarea, la tarea 5, también tiene un tiempo estipulado para escoger entre dos proposiciones o dos afirmaciones, ¿sí? Relacionadas con el mismo tema. Pero esto se los voy a explicar después cuando vayamos a estudiar la tarea 5, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense. La tarea 4, que es la que vamos a trabajar hoy, nos habla del nivel B2 C1, ¿ok? Es uno de los niveles más altos de español. Vamos a tener un minuto para responder cada pregunta. Y vamos a tener un tema que vamos a elegirlo en la tarea 4, pero va a ser el mismo tema del que vamos a hablar en las tareas 4 y 5. ¿Ok? O sea que lo que hagamos aquí en la tarea 4 nos va de alguna manera a ayudar en la tarea 5. En las instrucciones de esta tarea se les va a dar un texto de estímulo que ya lo vimos en el simulador del cielo. Igual acá vamos a revisarlo un poco. Generalmente va a tener entre 80 y 120 palabras que van a estar relacionadas con el tema y que también pueden servir para identificar algunas palabras claves. A partir de ese texto debes responder 3 preguntas. ¿Por qué es tan importante las palabras claves aquí? Porque esto es parte de la interacción, ¿sí? Normalmente los alumnos se preparan para la expresión oral. Muy bien,
expresión oral, diga lo que usted quiera, pero no siempre se preparan para la interacción. La interacción es que puedan decirme algo y yo pueda responder. Puedan decirme algo y yo pueda responder inmediatamente. ¿Ok? Y esto solamente lo voy a hacer teniendo información en la cabeza sobre los temas o teniendo también como la forma de hacer los ejercicios. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, vamos a identificar palabras clave y vamos a responder 3 preguntas. En la primera pregunta, generalmente les piden su opinión sobre el tema o sobre algún tema relacionado. ¿Ok? Por ejemplo, en el de los alimentos transgénicos, que son modificados genéticamente, se pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas de los alimentos orgánicos? Es algo completamente contrario para ver si puedes hablar más a favor de los transgénicos o de los orgánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí siempre tienen que expresar su opinión sobre ese tema. En la segunda, tienen que proporcionar información sobre el tema, ¿ok? Pero generalmente relacionada con su país, con su región, con lo que ustedes conocen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y la última pregunta, que es la que decían ustedes que era un poquito más compleja, en esta les van a pedir que respondan a un planteamiento que es hipotético, algo que podría ser, pero no es, ¿sí? Vamos a ver entonces. Cuando expresamos la opinión, hablamos de certezas. Cuando hablamos de certezas, utilizamos los verbos en indicativo, ¿sí o no? Muy bien. Y en la última, como vamos a tener que responder un planteamiento hipotético a probabilidades, a posibilidades, los verbos los tenemos que utilizar en subjuntivo, ¿sí? Eso está en la clase anterior, los invito a revisar la clase anterior si no han visto la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo, ¿ok? Y para la evaluación, ¿qué van a tomar aquí en cuenta, perdón, todos los conectores, ya vamos a hablar de eso, de los conectores, ¿ok? Para expresar opiniones, los conectores que me sirven para organizar mi información y para contextualizar mis opiniones. Por ejemplo, yo creo que, ese yo creo que puede ser acredito que, ¿sí? Yo opino que, estoy dando mi opinión, yo opino que, me parece bien que, ok, aquí lo mismo, el verbo quedar. Recuerden que lo vamos a utilizar no de forma pronominal, sino dando directamente mi opinión. A mí me parece que, ¿sí? Y no pienso que, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener mucho más vocabulario de esto y vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Sobre los conectores, ¿vale? Bueno, como ya vimos, en el sistema vamos a tener un tiempo límite al que hay que prestarle atención y vamos a tener 2 temas, en este caso el reciclaje y los alimentos transgénicos. Pero, por ejemplo, Joaquín me habló de los estereotipos de mujer y las redes, ¿no? Las redes sociales. Y así van a ver muchos temas relacionados con esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno, de eso es de lo que va la tarea 4 del examen, que es, digamos, para como veníamos trabajando con las otras tareas, una tarea un poco complicada. ¿Bien? Muy bien. Aquí, si no escogen antes de que el tema acabe, la prueba va a escoger por ustedes y seguramente va a escoger la que menos querían porque así es la ley de Murphy, ¿sí? Ok, entonces vamos a tratar de escoger la que sí queremos antes de que se termine el tiempo para que la prueba no escoja la otra, la que yo no quería. Muy bien, entonces tenemos el texto, que ya lo leímos, más o menos, rapidito ahí, porque estamos con premura de tiempo. La pregunta 1, escucho. Recuerden que yo les digo que escuchen 2 veces cada audio. Y aquí tenemos para grabar. Vamos para la segunda tarea. ¿Ok? Escucho 2 veces cada audio, respondo. Y vamos para la última pregunta de la tarea. Escribo también, ¿sí? Pero tengo que hacerlo muy rápido. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá.
¿Quién quiere leer este texto? Por favor. Dale, yo aquí. Puede, yo aquí puedo. A nivel mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera el ecosistema y pone en peligro la flora y la fauna del planeta. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminuição de los residuos sólidos. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización y que reduce el consumo de nueva materia prima. Muy bien. ¿Ahí alguien tiene alguna duda de vocabulario, palabras nuevas que no conocemos? A ver. ¿No? Bueno, entonces ya estamos viendo que este es un texto de nivel B2, ¿sí? Y las preguntas también son preguntas formuladas desde el nivel B2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mucha gente opina que será muy difícil conseguir un número significativo de personas, ¿sí? Esto pareciera que fuera, no sé, infinitas personas, pero no. Al decir eso es como para entender que es una gran población la que se ve afectada por esto, ¿sí? Entonces, un número significativo de personas cambia sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? ¿Sí? Y acá, en esta parte, la segunda, ¿recuerdan lo que decía la segunda? Que les pedía información sobre ese tema, pero relacionada con su país. ¿Qué es lo que está pasando en su país con este tema de actualidad? Porque si es un tema de actualidad, quiere decir que está sucediendo en todas partes del mundo. Entonces, en lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? ¿Sí? Ahí ustedes van a decir si la gente hace, si no hace, etcétera. Si el gobierno hace, si las personas hacen, si no hacen, si... ¿Cómo funciona eso en su país? Si no pueden hablar de todo Brasil, porque generalmente Brasil es muy grande, para hablar de todo el país por igual, hablen de su región, de los que ustedes conocen, ¿sí? ¿Ok? Y por último, vamos a tener una situación hipotética, ¿verdad? ¿Es usted partidario de sancionar? Sí, aquí eso tiene una traducción muy diferente en portugués. Aquí sería, un señor, a señora, que sería usted, a favor o en contrário, ¿sí? ¿Ok? A ver, lo portugués, ¿sí? A favor o en contrário, ¿ok? De que las personas reciclen, ¿sí o no? ¿Ok? Esto es más o menos lo que sería la respuesta. Bien, muy bien. Pero ahora, ellos dicen, ¿es usted a favor o contrario de penalizar, de sancionar? ¿Sí? ¿Ok? A ver, penalizar, ahí está. Que es ese sancionar de aquí a lei, sancionar una ley, etcétera. Tenemos ese sancionar de aquí de penalizar. Então, você é a favor ou é contrário de penalizar as pessoas que não façam reciclagem se seu governo, ayuntamiento o governo municipal, ¿sí? Acho que lá no Brasil se chama prefeitura, algo así, ¿no? Bueno, a las personas que no reciclen, si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo. Entonces, ahí ¿qué vamos a pensar? Si estamos a favor, no estamos a favor, ¿cuál va a ser nuestra posición en esa discusión? Eso es lo que nos van a pedir que hagamos en esta tarea 4. Ayuntamiento es un gobierno de una provincia. El gobierno local, sí, de una ciudad pequeña o de la ciudad grande también, ¿sí? Es un término que viene de la política de España, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora, esto no, vamos a ver algunos verbos que podemos utilizar para responder. Ya habíamos visto
el subjuntivo, cómo lo utilizábamos en situaciones hipotéticas y cómo utilizamos el indicativo, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos verbos de valoración y opinión, que es lo que nos piden en esta tarea, valorar y opinar, ¿ok? Y verbos de acciones, lo que vamos a hacer o lo que se va a hacer en indicativo. Entonces, los verbos de valoración van a ser, por ejemplo, creer que, pensar que, opinar que, suponer que, imaginar que, estar seguro que, dudar que. Acá, en este caso, yo los conjugué para los ejemplos como yo, como para la primera persona. ¿Por qué los conjugué como para la primera persona? Porque cuando ustedes vayan a hablar en el examen, ustedes tienen que hablar en primera persona, ¿sí? Entonces, vamos a seguir esta fórmula. Verbo de valoración, que son esos verbos que tenemos ahí. El que como un relativo, un verbo en indicativo y después un adjetivo o un adverbio. Por ejemplo, fíjense acá. Yo creo que, ¿sí? El que es bueno, aquí tenemos un adverbio de lugar, estudiar español. Creo que es bueno estudiar español, ¿sí? Esa sería nuestra primera frase. Pienso que está bien aprender español, ¿sí? Estas son eh, opiniones, valoraciones, ¿sí? ¿Ok? Creo que, pienso que, ¿sí? Que es el verbo de valoración y de opinión. Opino que está complicada la situación, ¿sí? ¿Ok? Supongo que sí existe el calentamiento global, supongo yo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, imagino que es cierto, estamos dando nuestra opinión de alguna cosa. Aquí, no estoy seguro de que es verdad. ¿Ok? Pero bueno, en este caso estoy seguro. Estaba leyendo aquí el no dudo. Estoy seguro de que es verdad que es verdad que la naturaleza está cambiando. ¿Sí? Y aquí sí, no dudo. No dudo que es una forma de afirmar también. No dudo es como un no duvido. ¿Sí? Que tiene mucho valor tu opinión. Entonces vamos a ver que después vamos a tener los verbos en indicativo después del que, porque estamos hablando de situaciones positivas, ¿sí? ¿Ok? A ver, Joaquín, pregúntame. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces creo que es bueno, pienso que está bien, opino que está complicado, esto es un adjetivo, ¿sí? Supongo que existe el calentamiento global, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar acá con los verbos de valoración, pero esta vez nos vamos a expresar en negativo. ¿Ok? Fíjense que aquí como lo expresamos en positivo, como es una certeza, y esto lo vimos en la otra clase, hicimos ejercicios y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, creo que es bueno, creo que está bien, creo que está complicada, creo que existe, creo que es cierto, que es verdad, no dudo que, ¿verdad? No dudo que tiene mucho valor, ¿sí? ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver cómo cambia cuando lo hacemos negativo. Van a ser los mismos verbos. No creo que, no pienso que, no opino que, no supongo que, imagino que. Y aquí en vez de decir no estoy seguro, digo no estoy seguro de que y dudo de tal cosa. ¿Sí? Que dudo. Bien. Entonces, fíjense las expresiones. No creo que y el verbo en subjuntivo. ¿Sí? No creo que sea bueno estudiar español apurados y deprisa. ¿Sí? No pienso que esté bien aprender español de memoria. ¿Sí? Que no hay fórmulas mágicas para poder aprender el español de memoria. No opino que esté complicada la situación. Supongo que exista el calentamiento global. ¿Sí? No imagino que sea cierto lo que dicen, ni porque aparece en todas las noticias. ¿Sí?
ahí también vamos a tener una conjunción. ¿Ok? Estoy seguro de que sea verdad que la naturaleza esté cambiando tanto. ¿Sí? Ah, es como hablar, como ver las noticias, ¿no? Como pedazos de partes de noticias, ¿sí? Y por último, dudo que tenga mucho valor la opinión de las personas que desconocen el tema, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? Muy bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo podría yo responder alguna de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿cómo podría yo responder la primera pregunta? A ver, fíjense acá. Esta es la formulación de la pregunta, por eso es que escucharla dos veces es complicado porque nos quita tiempo de eh, responder, pero no hay problema, ¿sí? A ver, mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número de personas, un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? A ver, ¿quién quiere leer este texto para todos nosotros? ¿Ah? Nadie. Bueno, dale, yo aquí. Me parece que muita gente não cambiaria seus hábitos de consumo, porque a maioria busca praticidade, mientras que os meios de comunicação não invistam a consumir mais. Tampouco creio que a única solução seja diminuir hábitos de consumo, porque o problema também é das empresas, como os grandes produtores de plástico, por exemplo. Pero eso pienso que la solución es reducir el uso del plástico. Si lo hacemos, habrá una disminución de los residuos sólidos. También las empresas en concreto podrían sumarse a una línea de producción sustentable. Y las personas podemos, podemos, Hasta podemos, repetir. aju- podemos ajudar se separarmos a basura. Usamos bolsas de tela para hacer las compras. También podemos llevar botellas de acero para beber agua y reutilizar lo que consumimos, a fin de reducir el consumo de nueva materia prima. Finalmente, creo que los gobiernos deberían gestionar mejor los desechos y brindar una educación ambiental sólida, y que las naciones deberían preocuparse por poner plantas de reciclaje en todo el mundo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Acá está repetido este podemos, no me di cuenta. Sí, es uno solo. Muy bien, entonces ahí tenemos varias cosas, ¿sí? ¿Cómo yo voy a responder esto? Tengo que decir si estoy de acuerdo o no, tengo que dar mi opinión, explicar por qué. Cuando explico el por qué, hablo de lo positivo, de lo negativo, coloco ejemplos del día a día en general, ¿ok? Y finalmente hago una propuesta para concluir, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que más o menos vamos a hacer acá. Y bueno, podemos ir viendo algunas palabras que tenemos que utilizar o tenemos que aprender a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, me parece que son palabras de opinión, ¿sí? Mucha gente no cambiaría sus hábitos de consumo porque la mayoría busca practicidad, mientras que los medios de comunicación nos invitan a consumir más. Tampoco creo, ¿ok? Aquí tenemos otro conector de ideas, ¿sí? Tampoco creo que la única solución sea disminuir los hábitos de consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema también es de las empresas, como las grandes como los grandes productores de plástico, por ejemplo. Por eso pienso que la solución es reducir, ¿ok? Esto no es nada nuevo. Esto es súper bien, ¿sí? Reducir el uso del plástico. No sé desde cuándo estamos utilizando las tres R's. Reducir, reutilizar, reciclar, ¿sí? Ok. Si lo hacemos, habrá una disminución de residuos sólidos. Si todas las personas reciclamos,
disminuirán los residuos sólidos, ¿sí? También las empresas, en concreto, ¿sí? Conector de organización, pudieran sumarse a una línea de producción sustentable y las personas podemos ayudar. Entonces aquí nos estamos involucrando como seres humanos individuales en esta discusión, ¿sí? ¿Ok? Entonces, podemos ayudar si separamos, perdón, la basura y aquí hacemos una propuesta, ¿no? ¿Ok? Que es la parte de la propuesta, ¿sí? Ya cerrando. Podemos ayudar si separamos la basura, ¿ok? Y usamos bolsa de tela para ir al súper. También podemos llevar botellas de acero para beber agua y reutilizar lo que consumimos, a fin de reducir el consumo de nueva materia prima. Finalmente, otro conector de organización. Aquí, además ya se los dije que va a estar en la evaluación. Es muy importante utilizar los conectores, ¿ok? ¿Sí? Finalmente creo que los gobiernos deberían gestionar eh, mejor los desechos y brindar una educación ambiental sólida, ¿sí? Esto también es parte de su opinión. Y que las Naciones Unidas deberían preocuparse por poner más plantas de reciclaje en todo el mundo, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, este vocabulario que está un poco más destacado, ¿sí? Hábitos de consumo. ¿Dónde vimos esa palabra de hábitos de consumo? ¿Ok? Lo tenemos en la pregunta. Si yo digo que nos invitan a consumir, ¿dónde lo vi? Acá. Nos invitan a consumir. Completo, ¿sí? Desde acá, desde nos invitan a consumir. Disminución de residuos sólidos. ¿Dónde lo vimos? Vamos a ver dónde está el texto de estímulo. Aquí. Disminución de residuos sólidos. ¿Vieron? ¿Sí? Está utilizando palabras del mismo texto de estímulo. Reducir el consumo de nueva materia prima. Por ejemplo, uno de los logros de reduce el consumo de nueva materia prima. ¿Sí? ¿Ok? Esto es muy importante porque en la medida en la que no afectemos tanto a la naturaleza, todo va a cambiar un poco. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? No. Muy bien. Perfecto. A ver. Perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? No, tranquilo. Lo importante de esta uno, de la pregunta de opinión, no solamente para este tema, sino para todos los temas en la pregunta de opinión, es decir si estamos de acuerdo o no, dar esa opinión, explicar por qué, ¿ok? Para explicar por qué, yo puedo hablar de lo positivo, hablar de lo negativo, dar ejemplos y siempre tenemos que hacer una propuesta y concluir, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, en esta opinión, la persona dice que podemos ayudar si separamos la basura usando bolsas de tela, llevar botellas de acero, reutilizar lo que consumimos, reducir el consumo y que los gobiernos deberían gestionar mejor los desechos y brindar educación ambiental sólida. Esto es una propuesta. Y aquí arriba hace toda su opinión, su explicación, ¿sí? Muy bien, ¿cómo voy a responder ahora yo la pregunta número 2? ¿Ok? En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? Aquí, primero no, tenemos que decir toda la verdad, ¿no? Segundo, mm, Brasil es muy grande, muy diferente en sus regiones y en su forma de hacer las cosas en cada lugar. Entonces, por lo menos pueden hablar de su región, qué es lo que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, vamos a dar la información solicitada, ¿ok? Vamos a ver que cuando se habla de país, tenemos que hablar de las políticas públicas en relación, en este caso, al reciclaje, que hacen las empresas o las organizaciones, y el comportamiento social que están haciendo las personas. Las personas reciclan, no reciclan, ¿ok?
Estas son las dimensiones en las que yo puedo hablar de lo que está sucediendo en mi país, ¿ok? Y por supuesto tenemos que explicar por qué, colocar algunos ejemplos. Fíjense, en este ejercicio, toda la tarea 4, en la pregunta 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3, lo más importante es explicar el porqué de la respuesta y colocar los ejemplos. Siempre va a ser súper importante explicar los porqués, las causas, los motivos, las razones y colocar ejemplos. Es muy importante. ¿Sí? Ok, vamos a ver acá. Cristiani, ¿quieres leer este texto? ¿Sí? Para todos nosotros. En mi país, Brasil, el movimiento ecológico está creciendo. Supongo que la gente está cada vez más consciente y preocupada por el futuro porque sabe que el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de resíduos sólidos. Pero todavía hay muchas personas que las no les importa el reciclaje. Por otra parte, aunque el gobierno hace mucho en mi estado, por ejemplo, la basura debe ser descartada por separado. En una bolsa se colocan los desechos y en otras se tiran los reciclables, como cartón, papel, plástico, vidros, aluminio, y hay un camión recolector de basuras para cada tipo de desechos. Si nos separamos la basura, somos dados por el gobierno. Ok. Muy bien, Cristiani, muchas gracias por el esfuerzo. No se escuchó muy bien, cortó en algunas partes, ¿no? Solo que no te quería como interrumpir allí, pero gracias. Entonces, fíjense acá. En mi país, Brasil, el movimiento ecologista está creciendo. Supongo que la gente está cada vez más consciente y preocupada por el futuro, porque sabe que el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. ¿Dónde vimos eso antes? Eso antes lo habíamos visto aquí. El reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. En el texto, ¿ok? En el texto era donde lo habíamos visto. Bien, muy bien. Pero todavía hay muchas personas que no les importa el reciclaje. Por otra parte, aunque el gobierno no hace mucho, en mi estado, por ejemplo, la basura debe ser descartada por separado. En una bolsa se colocan los desechos orgánicos y en otra se tiran los reciclables como cartón. Este cartón es papelón, ¿sí? Papel, plástico, vidrio, aluminio, etcétera. Y hay un camión recolector de basura para cada tipo de desecho. Si no separamos la basura, somos multados por el gobierno de la ciudad. ¿Ok? Muy bien. Aquí palabras que no conocemos, palabras nuevas, dudas de vocabulario, ¿no? Muy bien. Entonces, si nos dicen, en lo que respecta al reciclaje en su país, yo voy a responder en mi país, Brasil, y comienzo a hablar, ¿verdad? Supongo que verbos de opinión, de valoración, ¿sí? La gente está cada vez más consciente porque sabe, pero todavía conexión e idea contraria. Hay muchas personas que no les importa reciclar. Eso por una parte. Por otra parte, organización del discurso. Los conectores son muy importantes en esta respuesta, porque son los que me dan el nivel, son los que me hablan efectivamente de lo que debe ser. ¿Ok? Son los que me dan fluidez, los que me permiten explicarme y que las personas nativas me entiendan, los conectores.
¿Ok? Entonces, aunque el gobierno no hace mucho en mi estado, por ejemplo, la basura debe ser descartada por separado, en una bolsa se coloca los orgánicos y en otra los reciclables como ta, 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 ta. Y hay un camión recolector, ta, ta, ta. Y un condicional. Si no preparamos la basura, somos multados por el gobierno nacional. Entonces, a lo largo de todo mi examen oral, yo tengo que utilizar conexiones y entre esas conexiones tengo que aprender los conectores. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Vale? Muy bien, vamos para la próxima. Acá también es sumamente importante en todas las respuestas colocar ejemplos, ¿sí? Responder a los porqués es sumamente importante, ¿sí? Vamos a colocarlo en singular. Responder a los porqués y colocar ejemplos. Es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer en esta tercera? Vamos a decir si estamos de acuerdo o no, si vos sea a favor o de contrario, solo que no se usan esos verbos, ¿sí? Vamos a explicar por qué nuestra respuesta. Siempre en todas estas tenemos que explicar por qué, ¿ok? Vamos a colocar ejemplos del día a día. Para eso podemos hablar de lo positivo, de lo negativo y responder la pregunta en general. Si a mí me preguntan, acá fíjense, ¿es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? Si a mí me preguntan, ¿es usted partidario? Es si usted a favor o de contrario, ¿eh? Entonces tenemos que saber cómo se responde eso en español, ¿sí? A ver, Kesia, ¿quieres leer este texto para nosotros? A ver si te Sí, escuchamos más. Ujú. sí estoy a favor de sancionar a las personas no reciclen. Si el gobierno proporciona un sistema adecuado para reciclar, porque el reciclaje se trata de convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. No veo por qué no hacer lo correcto, si existe la posibilidad de hacerlo. El gobierno puede subsidiar y gestionar los desechos sólidos a través de la separación de la basura. También puede poner algunos impuestos fiscales para facilitar la gestión de desechos y el reciclaje no solo a las personas, sino también a las empresas. Me parece que se podrían promulgar mejores leyes de protección al medio ambiente y aplicar políticas de reforestación para recuperar espacios afectados por la contaminación. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, acá, si nos preguntan, ¿es usted partidario de sancionar? Ah, sí, estoy a favor de sancionar. Tenemos que responder con las formas de opinión. Sí, sí, estoy a favor de sancionar a las personas que no reciclen, ta, ta, ta. ¿Ok? Otra cosa, ¿dónde leímos esto? El reciclaje se trata de convertir los desechos en nuevos productos o materias para su posterior utilización. Eso lo vimos en el texto de estímulo, ¿sí? ¿Ok? Aquí, desechos nuevos, es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. Es bueno para los evaluadores CIELES que ellos puedan ver que ustedes están usando el vocabulario del texto de estímulo y que están usando el vocabulario del ejercicio como tal. Si ellos les hacen una pregunta así, por ejemplo, ¿es usted partidario de sancionar? Usted tiene que responder con las mismas palabras, con el mismo verbo. Sí, sí, estoy a favor de sancionar. No decimos en español si soy a favor. Con ese verbo no, es con el verbo estar. Estoy a favor o estoy en contra. No decimos soy contrario. ¿Sí? ¿Ok? Y los conectores, porque, ta, 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 ta. ¿Sí? Bien. El gobierno puede, a través de la separación de basura, también puede poner algunos impuestos fiscales, la gestión de derechos. Me parece que, sí, conector, las leyes de protección al medio ambiente, aplicar políticas de reforestación. Ya esto aquí es como su propuesta, lo que a esa persona le parece que sería mejor. ¿Sí?
Bien, ¿alguna duda en esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, les pueden aparecer muchos temas. Generalmente son temas vinculados con la actualidad. Pero las preguntas siempre van a ser la misma. Una pregunta de opinión, una pregunta de información más sobre su país y ese tema, y una situación hipotética que ellos les colocan y que ustedes deben aprender a responder, por ejemplo, con los verbos de valoración y opinión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los conectores del discurso van a ser sumamente importantes a lo largo de todo el examen, pero sobre todo en estas tareas. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, conectores que ordenan el discurso. Antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por último, para empezar, a continuación, finalmente, etc. Me ayudan a organizar mis ideas parte por parte y a expresar lo que quiero decir de forma organizada. Otro de los secretos de este examen es que podamos decir y hacer nuestras respuestas de forma organizada. Tener una organización en lo que digo o en lo que escribo o demostrar organización en mi pensamiento es algo clave que me va a servir para responder todas las cosas. ¿Ok? Tenemos conectores para introducir un tema o para introducir una idea en cuanto, con respecto, en cuanto a, ¿sí? Por otra parte, en relación, por lo que se refiere, acerca de, etcétera. Cada vez que estoy hablando y voy a meter una idea nueva, tengo que utilizar estos temas de introducción, ¿sí? O cuando comienzo a hablar, voy a utilizar estos conectores de introducción, ¿sí? Para añadir ideas, perdón, es este de acá, el de adición de ideas. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte. Entonces, aquí introducimos la idea, el tema, y aquí agregamos un poco más de información. Cuando yo agrego información y necesito aclarar o explicar algo, tengo que utilizar, es decir, o sea, esto es, en efecto, dicho esto, en otras palabras, con esto quiero decir, ¿sí? Como para explicar bien qué es lo que ustedes están diciendo allí. Otra de las cosas importantes es ejemplificar, siempre. Fíjense que yo les dije que uno de los grandes secretos de esta tarea en especial es siempre explicar el porqué y siempre colocar ejemplos. Entonces, para colocar ejemplos, claro, yo puedo decir, por ejemplo, es lo más clásico. Pero si yo demuestro que tengo otras formas de decir, por ejemplo, como concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso, este pongamos por caso es caso do portugués. No podemos cometer el error de pensar que los conectores en español son iguales a los del portugués. Incluso hay muchos falsos connatos. ¿Ok? En esta parte de los conectores. Es uno de los temas en donde más hay falsos connatos. ¿Ok? Muy bien, para introducir una opinión personal, que ya vimos un poco con la valoración, ¿sí? Con los verbos de valoración. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio, según mi punto de vista personalmente, entonces aquí voy a utilizar estos conectores para comenzar a decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, para indicar hipótesis. Para indicar hipótesis, podemos decir es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizá o quizás, tal vez. Esos son parecidos también a los conectores de probabilidad del portugués. No siempre son iguales, pero son parecidos, ¿sí? A ver acá. Para indicar oposición o contraste. Cuando estoy hablando de una idea, por ejemplo, hoy está lloviendo mucho y quiero colocar una idea opuesta a eso. Entonces digo, sin embargo, ya salió el sol o ya va a salir el sol. O sin embargo, no sé, no está haciendo frío. Entonces, estoy dando una idea, pero a la vez estoy dando una idea contraria, que es chupoporé, ¿sí? En portugués, no en tanto. Depende de la traducción que le haga, ¿sí? Entonces, vamos a tener el pero, que es un más en portugués. Por el contrario, aunque sin embargo, a pesar de,
No obstante, en cambio, al contrario, ya les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar en algunas frases, ¿sí? Igual ya ustedes vieron en las respuestas cómo se pueden utilizar dentro de las respuestas estos conectores. Para indicar consecuencia también, cuando voy a hablar de la consecuencia de algo. Por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo que, de manera que, ¿sí? Eso para hablar de las consecuencias de alguna cosa que ya sucedió. Pero también podemos indicar las consecuencias de cosas que van a suceder. Por ejemplo, porque, ya que, como, puesto que, dado que, a causa de, debido a, visto que, ¿sí? ¿Ok? Y también vamos a poder utilizar conectores para resumir o para cerrar un tema, ¿sí? También es necesario. No es que tengamos que utilizar un millón de conectores, no, 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 porque utilicemos uno para cada acción es suficiente, pero que se entienda y se vea que ustedes saben utilizarlos y que le pueden dar fluidez a su texto, ¿sí? En resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva, ¿sí? Y para concluir, yo puedo decir el típico en conclusión. Lo pueden decir, pero a mí no me gusta porque lo usa todo el mundo. Es mejor decir para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Me van preguntando, ¿no? Si tienen dudas. Entonces, vamos a ver algunos que ustedes siempre me preguntan, siempre, ¿no? Sin embargo, es por ello, ¿no? Vamos a tener que tenemos aquí los conectores de oposición o de contraste más utilizados y cómo se traduciría en portugués, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, el no obstante es contudo o no obstante mismo. Es muy formal, no se usa tanto así. El pero es ese más y el más también es ese más, ¿no? Aunque sería aquele todavía do portugués, ese todavía é um falso conato, ¿sí? Porque todavía de español é ainda do portugués, ¿ok? A pesar de ello, sería a pesar de eso o entre tanto. Y pese a ello también sería a pesar de eso, ¿no? Entonces, este tipo de palabras que me conectan dentro de mi discurso oral, pero también dentro de mis textos escritos son sumamente importantes en el examen CIELE, ¿ok? Vamos a tener algunos marcadores contraargumentativos que son estos mismos que están acá, ¿no? Estos marcadores contraargumentativos que son los que me sirven para hablar de ideas contrarias. Estoy afirmando algo y voy a decir algunas ideas contrarias, ¿ok? A ver, déjenme pausar aquí. Perfecto. Entonces, no nos va a dar tiempo de ver todos los marcadores o todos los conectores, pero por lo menos los contraargumentativos que son bastante interesantes, ¿sí? Tenemos el sin embargo y el no obstante, ¿ok? Ellos van a eliminar una conclusión que podría extraerse de lo dicho anteriormente. Por ejemplo, sus padres nunca estuvieron interesados en la música. Sin embargo, ella estudió en el conservatorio y es una pianista de éxito, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando utilizamos el no obstante es primero un registro más culto que sin embargo. No siempre son intercambiables. Y no obstante, me habla de un mayor compromiso de la persona que habla. Por ejemplo, es evidente que no llegará a tiempo. Alguien no va a llegar ahora. Entonces, no obstante, prepárale su habitación, ¿sí? A pesar de eso, pese a eso, no obstante, ¿ok? Muy bien. Me van preguntando, ¿eh? Si tienen dudas. Vamos a tener que ese sin embargo y no obstante es un contudo. Aquí tienen la traducción en español, ¿no? Estudié mucho, sin embargo, no logré pasar el examen. Tomara que no. Eso es solo un ejemplo, ¿sí? Muy bien. Pero, sin embargo, no obstante,
Ese pero, sin embargo, no obstante, se puede traducir como porém portugués, ¿sí? Queríamos salir, pero nos quedamos en casa porque yo estaba muy cansado. El aumento de la tasa de desempleo, sin embargo, es real, ¿sí? Son pequeños fragmentos de texto. Pero es más, llovía, pero no me mojé, traigo paraguas, ¿sí? Llovía, pero no me mojé, traigo paraguas, ¿sí? Muy bien. Al revés o al contrario, en portugués es ao contrário, ¿sí? Así no, al contrario. Así no, al contrario, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener ese sino, que es now, el sino que es el más sin, y el más bien, que es do contrario, ¿sí? Bien. No tendremos la reunión mañana en la mañana, sino en la tarde, ¿sí? ¿Se entiende? Aquí yo pudiera quitar ese más sin y pudiera colocar sino a tarde, y también se entiende, ¿sí o no? Entonces, ellos no es que tienen una estructura de funcionalidad fija, sino que pueden funcionar de diferentes formas, se pueden intercambiar unos con otros. Por supuesto, sin duda. Por supuesto es certamente o con certeza. Sin duda es sin dúvidas, ¿ok? También. Y con certeza, ¿no? Entonces, ellos son sin duda los mejores. Sí, ellos son sin duda los mejores amigos, los mejores estudiantes, los mejores lo que sea. ¿Sí? Vamos a tener ese aunque y el si bien. Ese aunque y si bien sería ainda aquí, mismo que y embora. ¿Ok? Fíjense aquí en esta traducción. Aunque lo intente más veces, no lo va a lograr. ¿Ok? Bien. Cualquier persona, cualquier cosa, ¿no? Es solo un ejemplo. Vamos a tener detrás de, atrás de y tras, que en portugués es tras mismo. El perro está detrás de todo, perdón, él está detrás de todo esto. Él, una persona masculina, que tiene acento aquí, que sería él, está detrás de todo esto. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a tener tras, que sería após o después. La calma llegó tras la tormenta. ¿Sí? Estamos viendo cómo son bastante diferentes los conectores. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de algunos marcadores de tiempo que también son súper importantes, y los marcadores de tiempo los tenemos que empezar a utilizar desde la tercera pregunta, ¿ok? Porque los marcadores de tiempo son los que me van a ayudar para hacer una respuesta más larga de 1 minuto y medio, por lo menos de 1 minuto, y para encher esa lingüiza. Los marcadores de tiempo son específicamente especiales para eso, ¿sí? ¿Para qué me sirven los marcadores de tiempo? Para situaciones actuales o hechos en el tiempo, ¿verdad? Bien respecto a otras personas o hecho, o bien respecto al momento en el que el interlocutor habla, ¿sí? En el presente, ¿qué podemos utilizar en el presente? Ahora, hoy, en este momento, actualmente, ¿sí? Son marcadores de tiempo que yo puedo utilizar en el presente. En el pasado, en aquella época, en aquellos tiempos, en ese momento, en aquel momento, ¿ok? ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de los verbos en pasado y en futuro? Ahí estuvimos hablando bastante de los marcadores de tiempo, ¿sí? Si no lo recuerdan, están unas clases más atrás y pueden volver a ver. Muy bien, para conectar hechos, yo puedo decir antes de, después de, más tarde, luego. Luego tiene un sentido, no el logo de portugués, porque no se puede traducir literalmente, ¿no? Luego tiene un sentido de muito depois. Agora de tarde. Sí, depois. ¿Eh? A ver, apenas me des tu dirección, te lo reenviaré. Este apenas no tiene sentido de somente do portugués. No, no, no. Aquí este apenas tiene un sentido de inmediatamente. Y ese es el sentido que se le da en español. Inmediatamente. ¿Ok? Muy bien, estuve viajando por Europa para conocer varias ciudades. Posteriormente regresé a mi país para escribir un libro de viaje. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos posteriormente, es como una acción que sucede después, mucho después. ¿Sí?
A ver, vamos a ver acá. Dentro de los marcadores de tiempo, yo puedo utilizar, por ejemplo, ese mientras que en cuanto do portugués, ¿sí? Aprender el mientras es sumamente importante en el cielo, tenemos que utilizar, ¿sí? ¿Ok? Te daremos apoyo mientras estés trabajando con nosotros. Ayudaremos você quando estiver trabalhando conosco, ¿sí? Mientras tanto y entre tanto es en cuanto hizo do portugués. Y mientras tanto puedes conducir el otro coche, ¿sí? Muy bien, vamos a ver los usos de mientras. Tenemos mientras tanto y mientras qué, ¿sí? Mientras me da una duración simultánea, al mismo tiempo. Son dos cosas que suceden al mismo tiempo, ¿ok? Los domingos, mientras yo preparo la cena, él recoge la mesa. Cuando son acciones simultáneas, con ese mientras, vamos a utilizar el verbo en indicativo, ¿sí? Los domingos, mientras yo preparo la cena, él recoge la mesa, ¿sí? Acá tenemos que combinar todo lo que hemos visto hasta ahora. Los verbos en subjuntivo también los vimos y estuvimos trabajando, ¿sí? Ahora, cuando decimos mientras, pero como condicionante. Cuando es condicionante, va a utilizar un verbo en subjuntivo, ¿sí? Mientras estés conmigo, no te faltará nada. Es condicionante porque va a ser solamente cuando estés con esa persona, ¿sí? A ver, mientras tanto es un acontecimiento simultáneo a otro. Son situaciones que pueden las dos suceder al mismo momento. Yo prepararé la comida y tú, mientras tanto, recoge la casa, ¿sí? Puede ser eso. Ahora, vamos a tener el mientras que me habla de contraste y puede significar en cambio. Por ejemplo, lo vamos a utilizar en situaciones que suceden al mismo tiempo, pero que son contrapuestas, que son opuestas, ¿sí? Yo hago la comida mientras que ella se sienta a ver tele, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, esto lo tienen allí. Vamos a tener por el momento o por ahora que es por en cuanto do portugués, ¿sí? Fíjense que es diferente a el en cuanto del español. Vamos a ver. Por el momento es mejor que sigamos unidos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando yo digo inmediatamente después y enseguida, va a tener ese sentido del logo depois, ¿sí? Saldremos inmediatamente después de almorzar, ¿vale? Muy bien, tan pronto como y en cuanto a, fíjense que el en cuanto del español no es el mismo en cuanto del portugués, por eso que los conectores hay que estudiarlos bien para poder utilizarlos bien y para poder definitivamente aumentar nuestro nivel, ¿sí? En cuanto va a ser luego que, o tan pronto como. Tan pronto como acabó la canción, salieron, ¿sí? ¿Ok? Yo puedo decir aquí también, en cuanto acabó la canción, salieron, ¿sí? ¿Ok? Es ese logo que do portugués. Ahora, otros conectores que también usamos muchísimo. En cuanto a, en lo que, tan pronto como, ¿qué sería ese assim que do portugués? Ese assim que do portugués no podemos escribirlo en español, tipo así. Así que, ¿no? Esto no existe en español. No con este sentido de el así que, ¿sí? No podemos traducir esto como esto porque no es lo mismo. ¿Qué vamos a ver acá? El en cuanto, en lo que y en tan pronto como sería aquel así que do portugués. En cuanto puedas, ayúdame, por favor. ¿Sí? Muy bien, vamos a tener también ese así que de español que sí existe, pero tiene otro sentido en portugués, que por tanto, así siendo, então, ¿sí? Mucho cuidado cuando en ese entonces en español no siempre tiene el mismo sentido que para ustedes. Muy bien. Llueve, así que se quedan en casa. Estoy dándole como una orden, obviamente, pero les estoy diciendo que esta va a ser la consecuencia. Por causa de la lluvia, ustedes tienen que quedarse en casa, ¿no?
Por causa da chuva, vocês têm que ficar em casa, ¿sí? ¿Ok? Sería más o menos la traducción literal de esto, ¿sí? Bueno, todavía y aún ainda o portugués. Es probable que todavía esté trabajando, ¿sí? Aún va a ser también e inclusive sin acento, ¿sí? La riqueza de un país no solo se mide en sus recursos financieros, aún también incluso cuenta su patrimonio cultural, al igual que el el sentido de bien común de sus habitantes, ¿sí? Entonces acá les coloqué tres posibilidades, aún, también, incluso, tienen el mismo sentido, ¿sí? Acá tienen la traducción de esa frase, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, por ahora, el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio de la tarea 4 que tenemos ahí en el plan,